Comenzamos entonces nuestro encuentro número 1 de la serie de 10 encuentros que va a ser este curso sobre los profetas. Y bueno, algunos de los que están aquí, o algunos de los que están en la lista de envío, ya hicieron conmigo el curso de Isaías. Van a quizás notar, sobre todo en el encuentro de hoy, tomé algunas diapositivas de las iniciales de Isaías, porque claro, al ver Isaías hicimos 4 encuentros de introducción al profetismo. Esto es un poco un desarrollo de aquellos 4 encuentros, ¿no? Por eso se alargan a 10, porque bueno, es un desarrollo, es decir, a partir de los temas nucleares que tomé allí en esas 4 clases, ahora las doy un poquito más amplia, y sobre todo un tema que ustedes vieron que siempre que hablo se hace presente, que es este tema del profetismo en el Nuevo Testamento, un tema muy poco explorado, ¿no? Y que a mí me interesa particularmente, ¿no? Hoy mismo van a ver por qué me interesa tanto. Entonces, bueno, aunque tomamos el tema del profetismo, pero esta vez lo vamos a desarrollar un poco más y lo vamos a ver en sí mismo, que nunca tenemos esa oportunidad. Siempre vemos el profetismo en relación a un profeta determinado, el profetismo en relación al conjunto de la Biblia, el profetismo en relación a la composición de los evangelios. Pero ahora vamos a tener la oportunidad de pensar esta cuestión de manera específica. Y claro, eso le da mucha más riqueza. Por ejemplo, uno puede decir, bueno, el problema de la falsa profecía, ya lo vamos a tomar. Siempre lo tenemos que tomar un poco de costado, porque claro, uno no se puede explayar cuando está haciendo una introducción a otra cuestión. Pero ahora vamos a tener la oportunidad de pensarlo específicamente. ¿Qué pasa con la falsa profecía? ¿Cómo nos damos cuenta de un falso profeta? Eso es todo un problema, porque no hay nadie que venga con el cartelito de aquí habla el Espíritu. Entonces, todo un problema y toda una serie de criterios, a veces discordantes, que la propia Biblia da sobre cómo reconocer al profeta, ¿no? Pero ojalá fueran criterios sencillos, que uno agarra la tablita y dice, a ver, criterio número 1, criterio número 2, no. Son criterios difíciles, discordantes, prudenciales, espirituales, ¿no? Y lo mismo pasa para reconocer al profeta, porque en definitiva reconocer al falso profeta es tener muy en claro quién es el verdadero profeta. Bueno, entonces, un poco esa va a ser la tónica. Seguramente si repasan aquellos 4 encuentros de Isaías se van a encontrar con alguna familiaridad temática y de esquema, de estructura, porque es lógico, para mí el tema del profetismo tiene un caminito, un recorrido muy propio. Pero bueno, espero sí que lo veamos más sólidamente, más detalladamente. Bueno, y comienzo con la introducción, con la diapositiva introductoria. Les pongo aquí, como siempre corresponde hacer, un poco de estadística, ¿no? La palabra profeta, en todas sus variantes, es decir, profecía, profeta, profetizar, aparece unas 600 veces en total en la Biblia, ¿no? Contando todo, Antiguo y Nuevo Testamento, es decir, mezclando en ese caso hebreo y griego. Claro, eso ya es mucho, Ustedes fíjense, la palabra Torah, ley, que es una palabra centralísima dentro de la Biblia, la palabra Torah aparece unas 200 veces. O sea, un tercio, es mucho 600 veces. Yo les pongo aquí una palabra que me parece importante. Les pongo que es uno de los conceptos más prestigiosos. No es solo que aparece mucho, es que salvando unos pocos usos que hoy mismo les mencionaré, en donde el profeta aparece un poco más desprestigiado, el conjunto es que decir de alguien que ese alguien es profeta es como darle la categoría máxima. Fíjense, les pongo aquí los dos extremos, ¿no? La primera vez que aparece la palabra en toda la Biblia es en Génesis 27, vamos a leer ese texto. Lo van a reconocer, es una de las escenas
clásicas de Abraham. Abraham que se establece en Gerar y entonces le dice a la mujer Sara, si te preguntan quién eres, di que eres mi hermana, ¿no? Porque si era el marido, como ella es atractiva, entonces iban a querer matarlo a él para quedarse con ella. Bueno, entonces le dice, di que eres mi hermana. Y entonces, bueno, Abimelech, el rey, se interesa por Sara, ¿no? Y la quiere tomar como esposa, y entonces se le aparece en sueños Dios a Abimelech para prevenirlo, ¿no? Y le dice, le dijo Dios en el sueño, ya sé que tú has procedido con corazón íntegro, como que yo mismo te he estorbado de faltar contra mí. Pero ahora devuelve la mujer a ese hombre porque es un profeta. Él rogará por ti para que vivas. Esto le dice Dios, ese hombre es un profeta. Él rogará por ti para que vivas. Pero si no se la devuelves, bueno, lo va a castigar. Ese es el primer uso que aparece en la Biblia de la palabra profeta. Un uso en realidad bastante impropio. Primero, Abraham no es un profeta en nuestro sentido. En ninguno de todos los sentidos que vamos a ver. Además, aquí profeta está usado en una especie de sinónimo de intercesor, el que ora por otro. No es un sentido propio, pero para que vean lo prestigioso que es, ¿no? Este relato, que ya es posiblemente de un estadio de composición bastante avanzado, supone que decir de Abraham que él es un profeta es como lo más que se puede decir sobre una persona. La otra vez que me interesaba mostrarles, es la última vez que aparece, es prácticamente al final de la Biblia. El antepenúltimo versículo aparece la palabra profecía. No profeta, sino profecía. ¿No? Dice, esperen un poquitito, 22, les dije, 19. Yo advierto a todo el que escuche las palabras proféticas de este libro. Si alguno añade algo sobre esto, Dios echará sobre él las plagas que se describen en este libro. Y si alguno quita algo de las palabras de este libro profético, Dios le quitará su parte del árbol. Tampoco este es un uso muy propio. Ya está un poquito más cerca, pero tampoco este es un uso muy propio. En realidad el Apocalipsis no es un libro profético. Pero es un libro apocalíptico, bueno, precisamente. Pero por algo nosotros solemos confundir la profecía con la futurología, precisamente gracias a textos como este del Apocalipsis, que los confunden. El que escuche las palabras proféticas de este libro, si alguno les añade algo, le serán añadidas las plagas, si alguno le quita algo, Dios le quitará su parte. Es un fragmento muy famoso del Apocalipsis y de alguna manera consagra un uso que era habitual de la palabra profeta en la época del cambio de era, es decir, como libro apocalíptico. Bien, esa entonces es la última vez que aparece la palabra profeta en la Biblia. Entre esas dos veces, bueno, aparece estas 600 que les digo. Fíjense hasta qué punto hablar de profeta es algo muy prestigioso, ¿no? Que cuando se narre en la Biblia la muerte de Moisés, una escena muy conocida, Deuteronomio 34, se va a decir, allí murió Moisés, servidor de Yahvé, en el país de Moab, como había dispuesto Yahvé, se lo enterraron en tal lado, y cuando llega ya al final dice, no ha vuelto a surgir en Israel un profeta como Moisés, a quien Yahvé trataba cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Yahvé le envió a realizar en el país de Egipto, contra Faraón, todos sus siervos, todo su país, y en la mano tan fuerte y el gran terror que Moisés puso por obra a los ojos de todo Israel. O sea, como si fuera la quinta esencia del elogio que se puede hacer de Moisés, Moisés fue el mayor profeta. Fíjense cómo está interpretado aquí el término profeta, ¿no? El profeta es
aquel que dialoga de manera directa con Dios, el que realiza en nombre de Dios señales y prodigios, el que actúa con mano fuerte, siempre esa mano fuerte es la mano misma de Dios. Es un concepto de profeta que, aunque no es un concepto propio, pero es un concepto que hay que atenderlo, porque es el que está en el fondo del profetismo bíblico, esto de actuar en nombre de Dios. Y vamos a ver que un poco la palabra tiene que ver con eso, la palabra profeta tiene que ver con eso. Bueno, muy bien. Esto como noción meramente introductoria, todavía vamos a tener que ir rodeando mucho el concepto de profeta para entender lo que es para la Biblia. Pero evidentemente es un concepto muy, muy, muy central. Yo les diría, miren, me atrevería a decir que es el concepto constitutivo de la fe bíblica. Y luego vamos a ver una razón histórica para eso, pero es un concepto constitutivo, es decir, no tendríamos fe bíblica si no estuviera la figura del profeta. La figura del rey, bueno, también es una figura constitutiva. De hecho, nosotros, la nuestra es una religión mesiánica, se basa en identificar a Jesús como el Cristo, como el Mesías, y eso implica su relación con el rey, con la figura del rey, porque recuerden ustedes que un Mesías es un ungido para ser rey. Sin embargo, a pesar de que la figura, por ejemplo, del rey o la figura del sacerdote son figuras centrales dentro de la Biblia, yo creo, me atrevería a decir, que la figura del profeta incluso es constitutiva de esas otras dos. Se miden esas dos, se mide su función carismática, su relación carismática con Dios, en relación al profeta. Y vamos a ver que incluso en los primeros tiempos de Israel es el profeta el que inviste al rey y al sacerdote, sobre todo al rey, ¿no? Es el profeta el que inviste al rey como rey. O sea que es como si fuera la raíz de las grandes figuras bíblicas. Por eso también nos encontramos con esto, ¿no? De que cuando hay que elogiar al gran legislador de Israel, a Moisés, al gran, podríamos decir, al gran fundador del Israel histórico, la mejor palabra, no le cabría decir que fue rey, porque no lo fue, no le cabría decir que fue sacerdote, porque tampoco lo fue, pero sí fue el gran profeta de Israel. Y no entra en nuestro concepto de profeta el de Moisés. Sin embargo, es una palabra que está muy, muy, muy en la raíz del mundo bíblico. Les decía que vamos a verlo de una razón histórica, claro, porque uno, por el orden en que aparecen los libros bíblicos, uno piensa que primero está la ley y después están los profetas, pero eso no es históricamente así. Más bien históricamente es al revés. Primero está el profeta y luego esa ley es el precipitado de toda una predicación profética. Entonces el profeta realmente está en la raíz de la Biblia. Está en la raíz de la conceptualidad bíblica, de la sensibilidad bíblica, en la raíz del modo como la Biblia se desenvolvió. Incluso yo les digo, del modo como vivimos, como seguimos viviendo, las tensiones bíblicas. Toda esa tensión entre lo institucional y lo carismático tiene mucho que ver con el profeta. Cuando veamos las distintas teorías sobre el profetismo, el llamado profeta cultual, la relación del profeta bíblico con los profetas de otras religiones, de otras estructuras religiosas que formaban el entorno de Israel y que también tenían sus profetas. Cuando veamos todo eso, nos vamos a dar cuenta que toda esa tensión entre el profeta que es un ministerio instituido, es un ministerio pero carismático completamente, es decir, Dios
toma a este y lo inviste de profeta y ya está, y el tipo es profeta. ¿Cómo es eso? Porque eso sigue existiendo en la iglesia, ¿eh? Es decir, si bien la iglesia se decantó por una estructura muy, muy institucional, casi les diría que la palabra estructura no lleva a la palabra institución, ¿no? Se decantó por una estructura muy institucional, pero fíjense que a lo largo de la historia la iglesia ha tenido un oído puesto en la aparición de ciertos fenómenos carismáticos que la llevan a reformarse, a reformularse, y aunque uno puede ir al Código de Derecho Canónico y decir, no, si surge un tipo como, qué sé yo, como San Francisco de Asís, ¿eh? Surge un tipo como San Francisco de Asís y uno diría, no tiene cabida dentro, porque ¿qué es? Fíjense que incluso hasta en nuestro Código de Derecho actual, él no ocupa ningún sitio dentro de la jerarquía católica, ¿no? Porque un religioso no es exactamente un laico, pero está dentro del laicado, es una consagración, pero no es un ministerio. Entonces, ¿qué es? Y sin embargo es el gran reformador de su siglo de cara a los que siguen, ¿no? Realmente. Pongo a él como podríamos poner a otros de esos grandes, ¿no? Pero él quizás es el máximo del siglo XIII como reformador. Y no entra dentro de la iglesia institucional, en realidad él entra dentro de la iglesia carismática. Pero entonces, hasta la iglesia tiene un oído puesto en esos fenómenos que los podemos llamar proféticos. Y que realmente son fenómenos proféticos. Cuando veamos cómo se desarrolla la cuestión, por ejemplo, la denuncia de corrupción religiosa de un Jeremías, no es muy distinto que los intentos de limpieza de la iglesia de estos grandes reformadores como San Francisco de Asís, como Santo Domingo, como el mismo Ignacio de Loyola, Santa Teresa. Son figuras que están muy cerca del profetismo. Y yo diría, son figuras proféticas. La iglesia, de hecho, hoy las reconoce como figuras proféticas. Pero costó bastante que se los llamara directamente espíritus proféticos. Bueno, muy bien. Entonces, esto tenemos ya un panorama. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Cuál es el gran escollo del profetismo? Yo diría que hay dos grandes escollos. Uno es que al ser una figura de raíz fundamentalmente carismática, es difícil objetivar un criterio para decir, este es profeta, este no lo es. Porque yo, por ejemplo, un cura, puedo tener un buen cura o un mal cura. Pero yo sé que eso, bueno o malo, es un cura. ¿Por qué? Porque voy hacia atrás en su vida y encuentro un punto en el cual él es ordenado cura. Fíjense la palabra que usamos. Él es ordenado sacerdote. Se le da una orden dentro de un orden. Se le da un punto en el que comienza su ministerio. ¿Pero qué es un profeta? ¿En qué momento queda investido como profeta? No entra dentro del desarrollo institucional ni de la Iglesia ni del Antiguo Testamento. Es verdad, vamos a ver algunas teorías en las cuales el profeta queda investido como tal en relación al culto. Así dicen algunas teorías. Pero sigue sin ser ordenado. Tenemos un profeta que puede ser sacerdote como Ezequiel, pero él es además de profeta sacerdote. No es que es sacerdote por ser profeta, ni profeta por ser sacerdote. Podemos reconocer en su predicación, en un lenguaje muy propiamente sacerdotal, se puede considerar que él es sacerdote, pero no es como parte de su ministerio profético. Entonces, el ministerio profético no tiene una validación como la del sacerdote
Es decir, un punto en el cual una unción, podríamos decir, para llamarlo con una palabra tan bíblica, ¿no? No hay una unción de profeta como la hay de sacerdote o como la hay de rey. La unción profética es una expresión simbólica. Los profetas, fundamentalmente, digamos, nos cuentan su vocación y nos cuentan lo raro de su investidura como profeta, precisamente porque no hay un punto en el cual aparezca eso. Es decir, tenemos una escena como la de Isaías 6, ¿recuerdan? Preciosa. Él está en el templo, está rezando, y se aparecen los querubines y empiezan a volar, y uno le trae, y él se queda atemorizado religiosamente. Soy un hombre de labios impuros que habito en medio de un pueblo de labios impuros, y se acerca un querubín con una brasa candente y le quema la boca, y ahora ya tienes purificado tus labios, ya puedes hablar. Evidentemente es una escena simbólica, ¿verdad? Es obvio de eso. Con esa escena se suple al nivel simbólico la inexistencia de una unción profética. No existe una unción profética. Ningún profeta fue ungido en el mismo sentido en que lo fue un rey o lo fue un sacerdote. Simplemente no existe la unción profética. Existe la vocación profética, pero es una vivencia tan personal, no tiene testimonios. Es decir, desde el seno materno pronunció el Señor mi nombre. Eso es la unción profética de Jeremías. Yo no soy profeta, yo soy cosechador de higos, y a mí el Señor me puso aquí para profeta. Pero yo no soy profeta, ni pertenezco a una escuela profética. ¿Sí? ¿Ven? Cada uno es como que va tratando de justificar su ministerio y encontrando una unción directa del Espíritu, pero que no es objetivable. Entonces es uno de los grandes problemas del profetismo. Y es uno de los grandes problemas porque no hay forma de distinguirlo de la falsa profecía. Vengo yo y digo, a mí me ungió el Señor. Uno de los aspectos por los que el profetismo perdió prestigio dentro de la Iglesia fue el abuso del profetismo en el siglo II. Y prácticamente los cristianos no tenemos conciencia de la enorme importancia que tuvieron los profetas en el surgimiento de nuestra fe cristiana, la del siglo I. Porque en el siglo II se hizo tal abuso del profetismo, sobre todo en el movimiento montanista, que se basaba en unas revelaciones proféticas muy personales, que finalmente el profetismo perdió prestigio, la palabra misma, profeta, y es como que los cristianos la reservaron para los profetas del Antiguo Testamento. Y fíjense que muchos cristianos hoy no son conscientes del profetismo en el Nuevo Testamento, a pesar de que uno va leyendo y la palabra figura, y la realidad misma figura, pero no son conscientes. Bueno, gran parte de todo ese problema, del falso profetismo, etc., es el problema de que no hay una unción objetiva del profeta, algo que desde afuera yo pueda decir, bueno, este es profeta y este no lo es, como puedo decir, este es cura y este no lo es, después es bueno o mal cura, pero lo es, porque tengo una partida de ordenación, está en su partida de bautismo, figura en el margen que fue ordenado en tal fecha. Bueno, eso no existe en el profetismo, ese es uno de los problemas. El otro, que un poco es concomitante con es el hecho de que cuando el profetismo pierde prestigio en la Iglesia, esto ya venía de antes, pero se acentúa en ese momento. Cuando el profetismo pierde prestigio en la fe bíblica, en la fe cristiana, pero todavía muy cercana a la redacción bíblica en el siglo II,
parece como si el profetismo se centrara exclusivamente en la cuestión del futuro. Los cristianos empiezan a circunscribir la palabra profeta a los profetas del Antiguo Testamento, primer aspecto. Pero dentro del profetismo del Antiguo Testamento lo que interesa es qué cosa apunta a Jesús, qué cosa es anuncio de Jesús. Y como claro, ya para entender a Jesús se había empezado a leer los profetas de una determinada manera, como si fueran mensajeros de una cosa futura que tenía que ocurrir, fueron especializando la palabra profeta en relación al futuro, a tal punto que prácticamente todo el sentido que le damos popularmente y académicamente durante siglos, luego ya no, pero popularmente sigue siendo así, todo el sentido que le damos a la palabra profeta popularmente es el que vaticina el futuro. Y claro, cuando uno va a los profetas bíblicos resulta que poco vaticinan el futuro. En realidad, la dimensión de futuro del profetismo es una dimensión, pero es concomitante a muchas otras dimensiones de la palabra profética. Incluso ustedes ya saben, todos han visto conmigo algo de las características del idioma hebreo y recordarán que el idioma hebreo no tiene formas estrictamente de futuro. O sea, el verbo hebreo, la misma forma verbal hebrea puede servir según el contexto, según el contenido, según la organización del discurso, puede servir como expresión del presente, del pasado o del futuro. La misma forma. No hay una forma verbal específica como tenemos en castellano, que yo digo iré, ocurrirá. Eso no existe en hebreo. Entonces, claro, la palabra del profeta, el profeta habla en su idioma, no habla en el nuestro. Entonces, la palabra del profeta, todo eso que nosotros lo vemos cargado exclusivamente de futuro, para el profeta se mueve en un difuso plano temporal. Yo les pongo aquí en la diapositiva 3, el futuro forma parte indisoluble de la profecía, pero la relación del futuro con la palabra profética no es simple, no es anuncio-cumplimiento. Este termo se va a caer al suelo y se va a romper. No existe una profecía así. No es eso la profecía bíblica. De hecho, las profecías bíblicas que hablan de esa manera no son de profetas. Son de apocaletas. O sea, en el estilo apocalíptico sí que entra esa forma de hablar que es esto va a ocurrir, esto va a pasar. Y además, cuando pase lo vas a validar. Te vas a dar cuenta que estaba bien la palabra profética. Eso es propio más de la apocalíptica que de la profética. La profética, cuando habla del futuro, la palabra profética, ¿no? La profética, cuando habla del futuro, ese futuro siempre es condicionado a una conversión. Es un condicionante, no es un vaticinio. Mirad que si no os convertís, Yahvé va a traer al ejército extranjero y os aplastará y bla, bla, bla. Si os convertís, primero, siempre aparece eso, cosa que en el vaticinio de tipo futurológico, como encontramos en los Apocalipsis, aunque es un vaticinio también condicional, pero no lo dicen directamente como que es algo que va a pasar. Yo vi que cayó una estrella y vi que el mar se convirtió como si fuera algo que el profeta está contemplando en el futuro. Él se traslada al futuro, ve y describe. La apocalíptica requiere toda una forma de leer.
ninguna de esas visiones son visiones directas. Siempre son visiones muy literarias. Y requiere una forma de leer. Pero es verdad que en la palabra profética apocalíptica hay una dialéctica entre anuncio y cumplimiento. Mientras que en la palabra profética no hay esa dialéctica directa, hay una dialéctica más indirecta. Hay una condición, que es la conversión, hay una comprensión simbólica de los hechos históricos que permite que pueda cumplirse en realidad varias veces. Por eso, por ejemplo, Isaías puede hablar del regreso del destierro como de un nuevo éxodo, como de un nuevo regreso de Egipto, porque él ve el éxodo histórico, lo ve como un acontecimiento profético. Y sin embargo está hablando de un hecho histórico, de algo que ocurrió. El Señor volverá a allanar el camino del desierto, para que vengan los carros de Israel. Y él está calcando, en cierto modo, el éxodo histórico en la vuelta del exilio que a su vez lo anuncia proféticamente no como un hecho, sino como algo que está dentro de lo que Dios quiere que ese pueblo, Israel, entienda de su relación de alianza. Bueno, esto es muy complicado. No importa, ya la frase me quedó complicadísima. No importa, ya lo iremos viendo, no pasa nada. Hoy tiene que ser solamente introducción a esto, pero lo que quiero sí quiero complicarles la relación del profetismo con el futuro. No es inmediato, no es directo. El profetismo no habla del futuro. Aparece la función futura en doble sentido. Aparece porque el futuro siempre está implicado en la vida del hombre, y aparece muy primariamente en nuestra fe cristiana, porque nosotros entendemos que el futuro de los profetas es Cristo. Así, por ejemplo, podemos leer la profecía de Isaías 7, la profecía del Emanuel. Ve ahí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Emanuel, porque Dios está con nosotros. La entendemos como anuncio de Jesús. Pero eso ya es una segunda lectura. Él no está hablando ahí de Jesús. No tiene ni idea de Jesús. Él está hablando de Dios con nosotros, de Emanuel, de Dios con nosotros. De eso está hablando. Y le está hablando a su época, en su momento. Está hablando del ejército asirio y de que no hay que tenerle miedo porque Dios está con nosotros, y le pone al rey una señal de eso, una señal que el rey podía interpretar perfectamente en ese momento. O sea que no está hablando de nada futuro, está hablando de un embarazo de una esposa del rey. Ahora, que eso queda como preñado, hablando de embarazos, queda como preñado, cargado de una posibilidad de cumplimiento que no se agota en el ejército asirio, y 7 siglos más tarde los cristianos descubren en esa palabra una posibilidad de cumplimiento, de comprensión mucho mayor, que el propio Isaías no pudo ver. Y aplican esa profecía a Cristo. Y cierra, claro que cierra. La historia creó la lectura de esa profecía, y no la profecía creó el hecho histórico, sino que la historia hizo que esa profecía volvemos a este verbo tan fundamental en la Biblia y que tendremos que darle mucha importancia, se cumpliera. Cumplir es siempre llenarse de significado. Eso quiere decir cumplir, llenarse de significado. Entonces, claro, para nosotros es casi obvio el sentido de futuro que tienen las profecías bíblicas, pero no tiene nada de obvio. De hecho, hasta que
los cristianos no encontraron en esa profecía del Emanuel la referencia a Cristo, los rabinos no enseñaban que esa profecía tuviera que cumplirse o se esperara algo en especial. No era una profecía mesiánica. No es, dentro de lo que era la batería de argumentos mesiánicos muy debatidos en época de Jesús, desde bastante tiempo antes, ¿no? ¿Cuáles eran los anuncios del Mesías? Porque todos estaban esperando que algo ocurriera. Bueno, hasta que los cristianos no utilizan esa profecía como mesiánica, esa profecía no se leía como mesiánica. Y a nosotros nos parece rarísimo eso, porque claro, estamos tan acostumbrados a verla como mesiánica, que nos parece increíble que esa profecía no fuera leída. Claro, después nos decimos cómo los judíos no se dieron cuenta del anuncio que estaba, es un argumento muy típico, ¿no? ¿Cómo no se dieron cuenta? No, ¿por qué se van a dar cuenta? No era fácil darse cuenta, porque ninguno de esos anuncios proféticos son futurológicos. Isaías habla de la época de Isaías habla del ejército asirio, del problema de Asiria que toma todo el Oriente Medio y reduce Jerusalén a una situación desesperada. Entonces, ¿por qué va a hablar de 7 siglos más tarde? Bueno, lo mismo pasa con Jeremías, lo mismo pasa con Ezequiel, Entonces, esto de la referencia del profetismo al futuro es uno de los grandes problemas para entender el profetismo. Porque incluso si nos dicen, no, pero los profetas no hablan propiamente del futuro. Y entonces perdemos como interés en ellos. ¿No? Decimos, ¿para qué voy a leer un tipo que me está hablando del ejército asirio? No sé ni dónde quedaba Siria. ¿Qué me importa a mí de lo que hablaba? Bueno, no, precisamente profundizando en lo que es realmente el profetismo y realmente su relación con lo histórico, con el futuro, con el cumplimiento, con las múltiples capas de significado que puede tener una profecía, se vuelve todavía mucho más rico, no mucho más pobre, muchísimo más rico. Fíjense qué lugar relevante ocupa el profetismo en la fe bíblica, prácticamente es un estructurante de la fe bíblica. Miren, incluso hasta prácticamente, ¿no? Si ustedes van a los ritos judíos, incluso actuales, en la lectura de la Biblia, de la Torá, la lectura está pautada, está cortada en pedacitos fijos que se leen a lo largo de todo el año. Lo mismo que tenemos nosotros. Nosotros tenemos un leccionario que ahora está más desarrollado gracias al Concilio Vaticano II, pero que, digamos, tradicionalmente parte la Biblia en pedacitos para poder abarcar todo en un X tiempo. En la actualidad, en 3 años los domingos, más 2 años los días de semana, ¿no? Bueno, esas lecturas de la ley que hacen los judíos, equivalente más o menos a lo que nosotros hacemos en la lectura de los evangelios, en el judaísmo están siempre asociadas a un fragmento profético. O sea, no existe la lectura de la ley aislada. La lectura de la ley está coordinada, dirigida y vinculada a la lectura de los profetas. ¿Vieron eso que hemos visto, creo que hace 2 clases, en Marcos, cuando Marcos dice, como dice Isaías, y cita un pedacito primero de la ley, y luego del profeta Isaías? ¿Ven? Porque van juntos. Los profetas no son una opción, una lectura aparte. Es como hacemos nosotros con evangelios y epístolas. Lamentablemente, como tenemos en la actualidad poca conciencia bíblica, los cristianos no estamos acostumbrados a encontrar relaciones entre esos textos. Pero de todo lo que puede decir el Evangelio del domingo, lo que la liturgia quiere que leamos es lo que la primera lectura apunta.
entre la primera lectura y el Salmo, nos conducen a la comprensión del Evangelio. Lo mismo pasa entre profetas y ley para los judíos. Ellos leen la ley, pero de todo lo que se puede entender de este pedacito, la comprensión va dirigida por los profetas, por el fragmento profético correspondiente que es fijo. A este pedacito de la ley le corresponde este profeta. Claro que la estructuración judía de la Biblia tiene un concepto muy distinto de lo que es el profeta, y para ellos todos los libros que vienen después del Deuteronomio y hasta los poéticos, todos esos se llaman profetas. No es como nosotros que distinguimos entre libros históricos y libros proféticos. La Biblia judía no tiene libros históricos, son todos proféticos, en toda esa sección. Todo lo que nosotros llamamos históricos, los judíos en su Tanaj, o sea, en lo que sería equivalente en nuestro Antiguo Testamento, en su Tanaj, son todos Nevi'im, profetas. Hay profetas anteriores, los históricos, y profetas posteriores, es decir, los libros que nosotros llamamos proféticos. ¿Ven? Pero todos son profetas. La historia está conducida por profetas. Por eso es claro, nos puede resultar raro que precisamente los libros históricos, aunque nos cuenten los reinados y la división del reino, y este que se peleó con aquel, y Absalón que le hace la revolución a su padre, y esto y lo otro, pero siempre aparecen figuras de profetas aceptando eso o rechazándolo, sancionándolo de parte de Dios o bien condenándolo de parte de Dios. Porque en realidad la historia está conducida por los profetas. Esa es la mirada bíblica. La historia está conducida por los profetas. Son ellos el puente con la palabra de Dios. Entonces, no hay una palabra de Dios aparte. La palabra de Dios es ese juicio que hacen los profetas, esa aceptación o rechazo, esa validación. Y hasta una cosa que a nosotros nos cuesta mucho, hasta el engaño en que Dios sume a su pueblo, algo que nos cuesta mucho cuando la Biblia nos dice sin ningún tipo de problema que Dios le dio un espíritu de falso profeta a uno para que engañe a su pueblo. Eso para nosotros es un cortocircuito mental, pero para la Biblia no. Toda la historia está conducida por profetas. Del primero al último hecho, todo está conducido por profetas. Ahora pueden entender un poquito más por qué decir que Abraham es profeta es crucial para la Biblia, aunque no sea literalmente cierto. Pero es que Abraham es el primero, entonces ¿cómo no va a ser un profeta? Bien, ven, entonces el lugar que ocupa no es menor ni es colateral, no, es central. ¿Y qué pasa en el Nuevo Testamento? Bueno, pues en realidad lo mismo. Ya esto lo vamos a tener que profundizar mucho, sobre todo me voy a detener mucho en el Nuevo Testamento. Y vamos a tener bibliografía específica sobre este tema. ¿Por qué? Porque en realidad es un tema poco estudiado. Pero en el Nuevo Testamento pasa un poco lo mismo. Y les pongo aquí una cita que a mí me encanta particularmente, que es la cita de Efesios 2:20, que dice: vosotros estáis edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, y es Cristo la piedra angular. Entonces, frente a una iglesia que nosotros a veces solo la vemos institucionalizada, hecha sobre el fundamento de los apóstoles, la propia carta a los Efesios dirá que el fundamento es doble: apóstoles, profetas. Y ahí ya nos tiene que sonar institución, carisma, ¿sí? Despliegue histórico, jurídico, tradicional frente a
despliegue del propio Espíritu. Apóstoles, profetas. Estáis edificados, dice además, no más o menos basados, no, edificados. Es decir, el edificio de la iglesia tiene apóstoles y profetas. Vamos a ver que tomándonos en serio eso, vamos a entender mucho mejor, por ejemplo, un capítulo como el 13 del Hechos de los Apóstoles, que nos habla con toda claridad de la iglesia de Antioquía edificada sobre profetas y maestros, de los cuales unos son profetas, otros son maestros. ¿No? Es una cita muy crucial para entender esto. Bueno, ¿cómo está edificada? ¿Ven por qué es tan importante eso que pasó en el siglo II, es decir, el desprestigio de la palabra profética? Es como que un montón de textos del Nuevo Testamento no se nos escamotearon, pero bueno, se nos cerraron, no les damos importancia a esos textos, ¿no? Decimos, bueno, sí, claro, los apóstoles y los profetas, los 12 apóstoles y los profetas del Antiguo Testamento, no está hablando de eso, no se refiere a eso, se refiere específicamente a los profetas que conducían la iglesia a cotas más altas de comprensión de Jesús. Bueno, vamos a ver algunas palabras que utiliza la Biblia para hablar del profeta. Vamos a ver la cuestión lingüística, digamos. La palabra fundamental ya la he ido utilizando, es la palabra naví, del verbo, en hebreo saben que todas las palabras son raíces de 3 letras que evocan una acción, más o menos lo que nosotros llamaríamos un verbo. Son raíces de 3 letras que evocan una acción. En este caso es Nun, Ved, Aleph. NBA, digamos, ¿no? Más o menos, como la NBA, acuérdense. Nun, Ved, Aleph. Cuando la vocalizamos Nabá, tenemos el verbo profetizar. Y cuando la vocalizamos Naví, tenemos el sustantivo profeta. Su plural, Nebim, y su femenino, Nebiá, porque las profetisas ocupan un lugar dentro del profetismo. Y un lugar relativamente importante, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Bueno, entonces, esa raíz, nosotros hablaremos normalmente de Naví, que es el profeta, es la forma posiblemente más utilizada, yo se lo puedo confirmar enseguida. Naví se utiliza 290 veces, contra 103 que se utiliza Nabá, o sea, el verbo, profetizar. La figura, la persona del profeta es algo fundamental dentro del profetismo. El profetismo no es un mensaje, es una persona que da un mensaje. La persona ocupa un lugar central. Por eso también esa diferencia numérica, ¿no?, que les acabo de mencionar. Es decir, 290 veces para referirse al profeta, mientras que 100 veces para referirse a la acción de profetizar. Fíjense qué diferencia. Entonces, el profeta, Naví, podríamos decir, la realidad nuclear, aunque la palabra hebrea siempre se refiere a una acción, pero esta acción está casi siempre relacionada con una persona. La mayor parte de las veces se lo relaciona con la persona. Entonces, Naví. Y Nebim, que es simplemente su plural. A mí no me gusta decir los navíes, sino los Nebim. Porque así es la palabra, está mal dicho. Está mal hablar de los navíes porque navíes no es nada. Nebim es el plural correcto. La segunda parte de la Biblia judía se llama precisamente así, Nebim, los profetas anteriores y posteriores, ¿no?, como les acabo de decir. Pero es Nebim, de ahí el nombre Tanaj para el Antiguo Testamento, ¿no? La Torah, los Nebim, la N es de Nebim, es un acrónimo. Bueno, a veces la Biblia utiliza algunos otros términos, sobre todo en su etapa más antigua. Los
los profetas no eran llamados exactamente profetas, sino podían ser videntes, Roé, por ejemplo. Acá hay un lindo verso, a ver si es este que les puse aquí, 1 Samuel 9:9. Sí. Saúl tiene que salir a buscar las asnas de su padre, ¿no? Y entonces dice, replicó el criado y dijo a Saúl, es el caso que tengo en mi poder un cuarto de ciclo de plata, se lo daré al hombre de Dios y nos orientará sobre nuestro viaje. Y entonces aclara el narrador algo muy valioso para nosotros. Antes en Israel, cuando alguien iba a consultar a Dios, decía, vayamos al vidente, porque en vez de profeta, como hoy, el hoy es el hoy del narrador de 1 Samuel, O sea, no sabemos cuándo, pero posiblemente siglo V antes de Cristo, ¿no? Porque en vez de profeta, de Nabí, como hoy, antes se decía roé, vidente. Miren qué linda notita filológica, Es decir, eso que nos preocupa a nosotros, que es el cambio en el significado de las palabras, también le preocupa a veces a los escritores bíblicos, como tienen aquí, ¿no? Antes se decía, pero ahora se dice. Bueno, ven, aquí plantea prácticamente un equivalente entre vidente y profeta. No es exactamente así, es decir, vidente no es lo mismo que profeta, pero es verdad que en la evolución de la terminología bíblica muchas veces se utiliza vidente como profeta. Y fíjense que en este caso vidente no se refiere a ver el futuro, sino ver un hecho oculto. ¿Dónde están las asnas de mi padre? Entonces le voy a pagar al vidente para que me lo diga, una especie de adivino. Sin embargo, la propia Biblia distingue con cuidado entre el profeta y el adivino o el nigromante. Esas dos términos no son equivalentes. Aquí les pongo los términos hebreos, los nigromantes y adivinos, obot, las mujeres nigromantes, y deoní, que es masculina, los adivinos, que no son equivalentes de profetas, no es lo mismo para la Biblia, al contrario, la Biblia en realidad promueve la figura de los profetas, pero rechaza profundamente la figura de los adivinos y los nigromantes. Aunque como vemos en un texto tan antiguo como el que acabamos de leer, esas dos funciones están un poco superpuestas. Alguna que otra vez, son pocas las veces, pero alguna que otra vez nos encontramos con que la palabra Nabí evoca algo no del todo prestigioso. Ya hemos visto lo prestigioso que es en general el Nabí, pero alguna que otra vez, en algún contexto histórico, la palabra Nabí designa más bien algo no del todo bien visto. Y se lo mezcla con la palabra meyuá, que es loco. Y vamos a leer una escenita interesante en donde Saúl va a buscar, va a las celdas de los profetas y termina un poco enloquecido como los profetas, ¿no? 1 Samuel 10, 9 al 12 y 1 Samuel 19, 18 al 24. La anécdota que cuenta aquí es la misma, lo que pasa es que en dos contextos distintos, está contada de dos maneras muy distintas. Pero la anécdota es la misma, entonces vamos a leer una sola, 1 Samuel 10, 9 al 12. En los dos casos es simplemente la explicación de un refrán tradicional. Dice, bajarás delante de mí a Gilgal y yo me reuniré allí contigo, esto le dice Samuel a Saúl, para ofrecer holocaustos y sacrificios de comunión. Esperarás 7 días a que yo vaya a tu encuentro y te diré lo que debes hacer. Apenas volvió las espaldas para dejar a Samuel, le cambió Dios el corazón a Saúl y todas las señales se realizaron aquel mismo día.
Desde allí fueron a Gilbeá, y he aquí que venía frente a él un grupo de profetas. Le invadió el Espíritu de Dios y se puso en trance en medio de ellos. Los que le conocían de toda la vida le vieron profetizando con los profetas, y todo el pueblo se decía entre sí: ¿qué le ha pasado al hijo de Quis? Así que también Saúl anda entre los profetas. Una especie de, ¿no? Como también está medio loco. Bueno, ven ahí, esa misma escenita se cuenta de otro modo, en otro contexto, en 1 Samuel 19, la pueden leer después, y en los dos casos es simplemente para explicar el surgimiento de la expresión, así que también Saúl entre los profetas. Bueno, ese es un uso medio peyorativo del término, porque es para decir, que vale tanto también se mezcla ahí, así que también Saúl entre los profetas es un refrán medio despectivo. Y otra escena es 2 Reyes 9, 2 Reyes 9, Eliseo manda a un profeta suyo, de su grupo, lo manda a ungir al futuro rey, ¿no? Entonces, tomarás el frasco de aceite, lo derramarás sobre su cabeza, diciendo: así dice Yahvé, te he ungido rey de Israel. Abres luego la puerta y huyes sin detenerte. Estas son las órdenes que le da Eliseo a uno de sus hijos. Hijo está usado en la Biblia, hijo de los profetas, está usado con sentido técnico, quiere decir el que está vinculado a una escuela profética, el que forma parte de una escuela profética, ¿no? Entonces el profeta Eliseo llama a uno de sus hijos, lo manda a ungir a un personaje, a Jehú, y lo manda a ungir como rey, pero en secreto, ¿ven? Tiene que ungirlo y salir corriendo. Jehú se levantó, entró en la casa. El joven derramó el aceite sobre su cabeza y le dijo: así habla Yahvé, Dios de Israel, te he ungido rey del pueblo de Yahvé de Israel. Heriré a la casa de Ahab tu señor y herirás a la casa de Ahab tu señor y vengaré la sangre de mis siervos los profetas y la sangre de todos los siervos de Yahvé de mano de Jezabel. Le da todas las instrucciones. Jehú salió a donde estaban los servidores de su señor y le dijeron: ¿todo va bien? ¿A qué ha venido a ti ese Meyúa, ese loco? Respondió: vosotros conocéis a ese hombre y sus palabras. Bueno, y ahí sigue toda la historia. La cuestión aquí es que Jehú va a ser el futuro rey en contra de Jezabel y la casa de Jezabel, que se considera usurpadora del reino, ¿no? Bueno, no importa aquí la anécdota histórica, lo que importa es ese uso de profeta en el sentido de prácticamente un loco. ¿Qué ha venido a hacer aquí ese Meyúa? Sobre todo las bandas proféticas, los grupos proféticos que iban en bandas, tocando en música y entrando en éxtasis, no eran del todo bien vistas. Aunque ese fenómeno siguió existiendo, pero no eran del todo bien vistas. Un poco como pasa ahora a veces con las iglesias carismáticas, ¿no? Que cantan y todo de manera un poco exaltada y los demás los miran con cara, ¿no? Que estos están medio locos. Bueno, el arrobamiento del espíritu a veces se expresa de maneras muy poco elegantes, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con la terminología griega? Entonces tenemos, resumiendo, Naví, la palabra central. ¿Qué pasa con la terminología griega? Bueno, los traductores, sobre todo la traducción de los 70, la más importante de las traducciones griegas, tuvo que buscar algún término griego que evocara la figura del profeta. ¿Qué es lo que hace el profeta? Y encontraron en la tradición griega este término precioso, profetés, del verbo profemí, que quiere decir hablar en nombre de otro. Es una excelente traducción del sentido que tiene el verbo navá, o la acción navá,
en hebreo. Realmente es una excelente traducción. Posiblemente está basada en la escena de Éxodo 7:1, donde Dios le indica a Moisés, dijo Yahvé a Moisés: mira, te he constituido como un Dios para Faraón y a Aarón, para Faraón, y a Aarón tu hermano será tu profeta. ¿Ven? El Dios habla y el profeta interpreta. Habla en nombre del Dios. El Dios habla habla palabras que no siempre son inteligibles y el profeta las traduce a terminología inteligible. Eso los griegos lo conocían y lo usaban. Los griegos en sus santuarios, civilinos, las sibilas, las adivinas, las mujeres estas que vaticinaban en nombre de los dioses, tenían sus profetas de santuario, que eran los que interpretaban muchas veces esas palabras inarticuladas del Dios. ¿Sí? Entonces existía en la tradición griega un término para eso. Yo les pongo aquí para que ustedes vean una cita pagana de Platón, de la República, el libro segundo de la República. Pueden buscarlo, ahí se utiliza la palabra profeta en el sentido de un intérprete de los dioses. De hecho, en la tradición posterior, la palabra profeta en griego no perdió su significado de intérprete, y se sigue usando así, como intérprete. Entonces ese es el primer sentido que tiene la palabra profeta. Es el intérprete, puede ser de los dioses, o por ejemplo, se utiliza el término profeta para querer decir el intérprete autorizado de un autor difícil, ¿sí? Entonces en griego no perdió ese sentido. Ese es su sentido etimológico. Viene del verbo femi, que es hablar, y pro, que quiere decir en lugar de. Entonces profemi, profetes, es el que habla en nombre de otro. Una curiosidad de la Biblia de los 70 es que acuña un término nuevo que no existe en la Biblia hebrea. Y que es un término que evidentemente los traductores griegos se sintieron cohibidos de que en algunos pasajes de Jeremías habla violentamente de los profetas que no son verdaderamente enviados por Dios. Son falsos profetas, no son verdaderamente enviados por Dios. Pero Jeremías no distingue entre uno y otro. Él usa la palabra Nabí. Sin embargo, los traductores de los 70 sintieron que en esos pasajes no debían usar la palabra profetés y acuñaron una nueva, pseudo-profetés, el falso profeta. Pero en realidad los textos hebreos no dicen falso profeta, dicen profeta. Leamos uno, el único que no es de Jeremías. Bueno, todos los demás son ejemplos tomados de Jeremías, pero leamos el de Zacarías 13:2, que también allí los traductores de los 70 utilizan pseudoprofetés. Esperen un poquitito. Zacarías 13:2. Aquel día, se refiere al último día, al día escatológico, aquel día, oráculo de Yahvé Sebaot, extirparé yo de esta tierra los nombres de los ídolos y no se volverá a mentarlos. Igualmente a los profetas y al espíritu de impureza los quitaré de esta tierra. Y aquí los 70 se sienten como si el profeta es lo más cercano a Dios. ¿Cómo va a decir aquí? Claro, como se refiere al falso profeta, entonces aquí los 70 tradujeron pseudoprofetés. Vamos a leer un pasaje equivalente en Jeremías. En Jeremías 9 veces los 70 ponen falso profeta cuando el texto dice profeta. Jeremías, por ejemplo, 6:13.
Porque desde el más chiquito de ellos hasta el más grande todos andan buscando su provecho, y desde el profeta hasta el sacerdote todos practican el fraude. Bueno, aquí que literalmente dice eso en hebreo, desde el profeta hasta el sacerdote todos practican el fraude, el traductor de los 70 se sintió como digamos, perplejo. ¿Cómo va a poner que el profeta busca el fraude? El profeta es lo más alto. Entonces usó la expresión pseudoprofeta. Desde el falso profeta hasta el sacerdote, todos practican el fraude. Y fíjense qué curioso, porque podría haber acuñado también la expresión falso sacerdote, pero no, acuña la expresión falso profeta. Perdón, habías hecho una observación, María Azucena. Se entiende la palabra profeta como intercesor. Bueno, sí, es uno de sus significados. En el caso de esto que hemos leído de Aarón y Moisés, allí profeta no está como intercesor, allí está como intérprete. La palabra profeta puede tener, y ya vamos a ir viendo distintos contextos, distintos sentidos. ¿Por qué? Porque es una palabra tan compleja, engloba una realidad tan grande, que a veces se acentúa más su dimensión de intérprete, a veces su dimensión de intercesor, a veces su significado de maestro, a veces de vidente también, o sea, no es que está ausente la dimensión de evidencia, está también presente, pero no es la dimensión fundamental. Si uno quisiera elegir de todas esas dimensiones cuál es la fundamental, yo creo que es la de intérprete. Por eso los 70, cuando traducen, escogen, dentro de todas esas posibilidades, escogen la que más se asemeja a intérprete, más que intercesor, intérprete. Intercesor es una de las dimensiones, pero no es la decisiva, la principal. Bueno, ahí les puse todos los sitios donde la Biblia griega pone falso profeta, donde la Biblia hebrea dice en realidad profeta. Todos, como ven, son 9 veces en Jeremías. El traductor se sintió ahí como perdido, ¿no? ¿Cómo voy a decir profeta? Bueno, eso es una muestra de hasta qué punto, porque la traducción de los 70 se hace en el siglo III, ¿sí? Antes de Cristo. Entonces, ¿hasta qué punto había adquirido prestigio la palabra profeta? Que el propio traductor dice, no, yo no puedo usarla para algo que está hablando mal del profetismo. Bueno, muy bien. Vamos a pasar a la diapositiva 7, lo que serían las épocas del profetismo bíblico. Esto lo doy muy en el aire, simplemente mencionarles que vamos a distinguir nosotros 4 épocas fundamentales. Lo que podríamos llamar el profetismo antiguo, que es el más cercano a la evidencia, eso que acabamos de leer, el ejemplo de 1 Samuel, y que es una profecía puramente oral, no es una profecía que escriba, no es una profecía que se registre por escrito en oráculos organizados. Hay algunos oráculos que pasan al escrito, como la profecía de Natán, la profecía mesiánica de Natán, la clásica, el Señor te construirá una casa, tú quieres construir una casa al Señor, pero el Señor te construirá a ti una casa, la profecía davídica. Ven, pasa el oráculo, pasa a ser escrito y se recita ese oráculo, que es precisamente el título de validez de la casa de David. Pero no dentro de lo que es un libro de profecías, como puede ser el libro de Isaías, no es un escrito orgánico. El profetismo clásico, aunque es de carácter oral, se plasma por escrito en ciclos proféticos y libros proféticos. Todo eso va del siglo IX al siglo VI antes de Cristo. Es decir, todo el movimiento desde la división de los reinos del norte y del sur hasta la desaparición de Jerusalén. O sea, entre 2 rupturas, para que ustedes lo fijen mentalmente, entre 2 rupturas, la ruptura de los reinos y la caída del reino del sur, es decir, el último de los reinos, ¿no? Ese periodo
el profetismo es oral, por ejemplo el de Isaías es un profetismo oral, él no es un tipo que está sentado en su escritorio escribiendo el libro de Isaías, no, el libro de Isaías es una compilación posterior de los oráculos de Isaías, que son orales. El libro de Jeremías es una compilación posterior de los oráculos de Jeremías, que son orales. Entonces, la profecía sigue siendo oral, pero ya hay como una impronta del profeta que en torno a su persona se aglutinan poemas y oráculos e historias vinculadas a esa figura. Entonces ya adquieren como un tinte mucho más orgánico. Se puede distinguir desde luego entre el profetismo antiguo y el clásico, pero hay un pasaje suave. Es decir, uno podría ver a Elías, el primer gran profeta clásico, lo podría ver como antiguo, porque ciertamente que Elías no es Isaías. De hecho está 2 siglos antes. Lo podría ver como antiguo, pero también lo puede ver como clásico, porque tiene características propias del profetismo clásico. Luego ya viene el profetismo exílico y postexílico, ¿no? O sea, el profetismo, sobre todo el postexílico, ya va vinculándose más a la apocalíptica. Y luego ya del siglo III antes de Cristo en adelante, la apocalíptica que secuestra el término profecía. Dice, profecía, lo mío, hablar del último día, eso es hacer profecía. Y lo vuelve a vincular con la videncia, con ver, con la visión, pero es otra clase de visión, no es la videncia del profeta antiguo que era ver dónde estaban las asnas de David, es decir, del padre de Saúl, no es la videncia de lo oculto, sino la videncia de lo por venir. ¿Ven? Y ahí ya profeta y futuro quedan atrapados, quedan enganchados del todo. Pero es con la apocalíptica. La apocalíptica es a la vez una nueva vivencia profética, pero es también el acabamiento del espíritu profético clásico. Bueno, esas serían como las 4 grandes épocas. En realidad deberíamos decir que el Nuevo Testamento inaugura una nueva época del profetismo, pero de manera sistemática no se la entiende así. Más bien, los profetas del Nuevo Testamento se entendieron a sí mismos en el molde de los profetas clásicos. O sea que cuando queremos entender el profetismo del Nuevo Testamento, sacando Apocalipsis, cuando queremos entender el profetismo del Nuevo Testamento tenemos que remitirnos al modelo clásico, porque ellos mismos se entendieron así. Mientras que la apocalíptica calza mucho más con el profetismo de tipo apocalíptico. Por eso se llama apocalíptica. Bueno. Vamos a un temita más. Profeta y ley. Esas eran las épocas del profetismo. No se preocupen con esto. Hoy quizás sienten que estoy dando todas cosas demasiado material, pero esto es simplemente abrir el panorama de lo que vamos a ir viendo. Así que todo esto lo volveremos a ver mucho más detallado. Ahora abrimos el panorama, las cosas que tenemos para ver. El profeta y la ley. Nosotros, claro, el armado de la Biblia es un poco confuso, o no confuso, pero nos confunde a nosotros. No es confuso el armado, pero a nosotros nos confunde. Porque, claro, empezamos a leer, leemos Moisés, la historia del Éxodo, terminan esos 5 libros, se muere Moisés, y entonces vienen las historias. Y después de eso terminan y vienen los profetas. Y entonces, claro, cuando leemos que los profetas son intérpretes de la ley, entendemos que los profetas los profetas que vienen después interpretan esos primeros libros de la Biblia. Y eso viene todavía corroborado por el uso sinagogal de los profetas. El hecho mismo de que cada lectura de la ley está asociada a una de los profetas, como les comenté antes, da la impresión como que la ley viene primero y luego vienen los profetas. Pero no es exactamente así. En realidad,
la ley que nosotros conocemos como ley, o sea, los 5 primeros libros de la Biblia, esa ley surge después que los profetas. Se escribe después, históricamente, se escribe después. Precisamente esa ley es ley porque han venido primero los profetas. Es verdad que ellos son intérpretes de la ley, pero no de la ley escrita. Son intérpretes de la alianza, es decir, de la ley como expresión de la alianza con Dios. Los profetas bíblicos son en realidad anteriores a la ley escrita, así como los profetas del Nuevo Testamento son anteriores a los evangelios. Ven que en el Evangelio nos pasa lo mismo, ¿no? Empezamos a leer el Nuevo Testamento por los evangelios, y entonces después vamos a San Pablo, que encima usa la palabra evangelio, y creemos que San Pablo está comentando el evangelio, y en realidad es al revés. Tenemos hoy un San Marcos porque primero tuvimos un San Pablo. No es que San Pablo sea exactamente profeta, en realidad solo algunos aspectos de San Pablo pueden comprenderse en el molde del profetismo. Él se interpretaba proféticamente, él dice que él fue llamado desde el vientre materno, la autointerpretación que hace en Gálatas es una autoconciencia profética. De hecho, acude a igual que hacen los profetas, acude a su escena de vocación para poder validar su ministerio, igual que hacían los profetas. Así que él se interpreta en parte como profeta, pero no todo lo que hace San Pablo es exactamente una figura profética. Pero gran parte de lo que hace lo es y sirve bien para entender la relación entre ley y profeta. ¿Ven? El profeta interpreta la alianza y la convierte en exigencia. Él crea la ley. Precisamente él convierte esa alianza en una expresión que termina siendo expresión legal, que luego se pone por escrito. Pero en realidad el profeta, cuando habla de la ley, no se refiere a ninguna ley escrita, se refiere a la exigencia de conversión y de obediencia a la que lleva la alianza. El profeta clásico es un profeta de obediencia a Dios, pero no a cumplir esto o aquello, sino de obediencia a la alianza. Por eso los profetas hablan siempre de conversión, de cambiar la cabeza, de darse vuelta, de volver a Dios. Están interpretando la ley, pero no esta o aquella ley, sino la ley en un sentido muchísimo más amplio. De aquí surge una conclusión que me interesa mucho. La ley misma no hubiera surgido sin la labor de los profetas. No hubiera sido centro de la fe judía primero y luego centro de discusión de la fe cristiana sin la labor de los profetas. De hecho, en nuestra propia fe cristiana, los profetas del Nuevo Testamento son los que van centrando la cuestión de la fe en Jesús. Jesús no predicó sobre Jesús, Jesús predicó sobre el reino. No habló de sí mismo, habló del reino y de la importancia y la centralidad del reino. ¿De dónde sacamos que entonces la fe pasa a ser cristiana? Es decir, de tener como centro al reino a pasar a tener como centro al rey, a Jesús. Bueno, precisamente esa es la tarea profética de la primitiva iglesia. El primer siglo de la iglesia fue operando esa tarea profética. La fidelidad a la nueva alianza pasaba por el comprender y el vivir la centralidad de Jesús. Sacamos una última diapositiva antes de terminar, ¿no? El profetismo en el Nuevo Testamento, ya que abría ahora el tema. Les pongo aquí que fue una de las instituciones más vitales del primer siglo. Es la misma cita de Efesios que les hice antes, el capítulo 13 de Hechos de los Apóstoles, que nos describe
la vitalidad de la iglesia antioquena vinculada no a apóstoles, sino a profetas y maestros. O sea, la palabra apóstol no se entiende ahí todavía de manera institucional referido a esa iglesia, a la de Antioquía. No todas las iglesias cristianas del primer siglo eran iguales. Y entonces, por ejemplo, San Lucas, mucho tiempo después, por supuesto, nos cuenta de esa iglesia antioquena. Nos dice, había en la iglesia fundada en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio el Cirenense, Manahem, hermano de leche del tetrarca Herodes, y Saulo. Ustedes saben que el idioma griego tiene algunas partículas que le permiten organizar el discurso. Bueno, aquí hay dos partículas. Una se refiere a Bernabé, Simeón y Lucio, y la otra se refiere a Manahem y Saulo. Y como antes habla de profetas y maestros, posiblemente aquí está entendiendo que profetas son Bernabé, Simeón y Lucio, y Manahem y Saulo son maestros. Eso es imposible de volcar al castellano el armado de esta frase, pero en griego queda bastante claro este significado, ¿no? Es decir, había en la iglesia fundada en Antioquía, por un lado profetas, por el otro maestros. Por el lado de los profetas, Bernabé, Simeón, Lucio. Por el lado de los maestros, Manahem y Saulo. Mientras estaban celebrando el culto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, separadme ya a Bernabé y a Saulo. Lo cuenta con una naturalidad que parece que yo voy a estar aquí tomando el café con leche y me va a aparecer el Espíritu Santo. Bueno, eso es una experiencia carismática, ¿ven? Es muy parecida a esto de yo estaba en el templo se llenó de humo y vino un querubín con una brasa en la mano y te lo cuenta como si realmente te estuviera contando que tomó un café con leche. Eso es una experiencia carismática. Dijo el Espíritu Santo, separadme ya a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de haber ayunado y orado, les impusieron las manos y les enviaron. Ellos, pues, enviados por el Espíritu Santo, no enviados por la iglesia de Antioquía, los profetas estos actúan realmente en nombre del Espíritu Santo y por lo tanto ellos son enviados por el Espíritu Santo. Bajaron a Seleucia y navegaron para Chipre. Bueno, continúa toda la historia. Pero ven qué interesante esto, ¿no? Es decir, cómo el profetismo conduce en este caso la expansión de la iglesia de Antioquía. Bueno, después esta escena habrá que volver a leerla porque aquí hay varias cosas interesantes. Por ejemplo, el uso de la palabra falso profeta para referirse a un personaje. Y aquí utiliza la palabra esa que había acuñado los 70, es decir, pseudoprofetés. Habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, encontraron a un mago, un pseudoprofetés judío llamado Bar Jesús, que estaba con el mar. Sigue. Ven que aquí aparece esa palabra que los 70 acuñaron un poco para reaccionar frente al uso indiscriminado de la palabra profeta en el Antiguo Testamento, en el hebreo. Ellos acuñaron falso profeta. Y aquí, en el Nuevo Testamento se usa, y se usa además varias veces. Bueno, quisiera terminar con esta cita de Dunn. En realidad, la última diapositiva, Profetismo en la Iglesia, es una extensión de esta. Haré tantas veces relación a esto que no hace falta que leamos la diapositiva. Pero sí me gustaría terminar con esta cita de un libro que va a estar dentro de nuestra bibliografía básica, que se llama Jesús y el Espíritu. Es probable que los antiguos profetas cristianos desempeñaran un papel importante en el desarrollo y en la formación de la tradición autorizada, en la que las comunidades más primitivas apoyaron su enseñanza y su pastoral. Fíjense eso que es tan enigmático para nosotros, ¿no? ¿De dónde salen algunas partes de los evangelios que evidentemente no son recuerdos biográficos de Jesús? ¿De dónde salen? Bueno, pues salen precisamente de la predicación profética. Su influencia puede detectarse en dos direcciones. Primero, ellos ayudaron a interpretar las profecías del Antiguo Testamento y los dichos de Jesús a la luz de lo sucedido, es decir, de la muerte y resurrección y la difusión del Espíritu. Y en relación a sus propias situaciones mudables, es decir, las propias situaciones de la Iglesia. De esta manera,
no hay duda alguna de que actuaban conscientes de la continuidad de la inspiración en relación con los profetas del Antiguo Testamento y con Jesús. Era el mismo Espíritu, el Espíritu de Cristo, quien inspiraba a todos ellos. Eso es una síntesis magnífica de lo que es el significado del profetismo en la iglesia primitiva. Parece un párrafo magnífico para sintetizar. Bueno, como les decía, profetismo en la iglesia vamos a hablar varias veces. Solamente un detallecito, ¿no? Que en todo el Concilio de Trento la palabra profeta se utiliza, o profetismo, o lo que sea, se utiliza un puñado de veces, 6 veces. Si mal no recuerdo, las conté hoy. 6, 7 veces se utiliza la palabra profeta, y siempre referida a los profetas del Antiguo Testamento. Mientras que en el Concilio Vaticano II no solo se utiliza muchísimas más veces, sino en sentido actual. Sobre todo, por ejemplo, si van a un decreto como el Apostólica Mactositatem, el decreto que abre, digamos, la contemplación de la tarea de los laicos en la Iglesia, el decreto Apostólica Mactositatem, ningún laico debería desconocer ese decreto del concilio, aunque el 99% lo desconoce. Bueno, allí se habla de que la tarea del laico es una tarea profética, y se utiliza así, se habla de la palabra profética, porque precisamente deriva del triple carácter de Jesús, rey, profeta y sacerdote. Que es el carácter nuestro bautismal, ¿no? Entonces, el cristiano tiene una tarea profética dentro de la iglesia, y por primera vez después de mucho tiempo vuelve a aparecer la palabra profeta con un sentido que no es histórico, no es para referirse a los profetas que se murieron, sino a la vigencia del espíritu profético en el desarrollo mismo de la fe. Entonces, bueno, como ven, el tema da para muchos aspectos y en muchas direcciones. Hoy ya les digo, quizás les suena para clase introductoria, quizás es un poco demasiado sobreabundante, pero bueno, la idea es abrir el panorama y ver todas esas direcciones, pero verlas todas juntas, concentradas en esto, ¿no? Y ahora vamos a empezar a explorar cada uno de esos aspectos que hemos visto, ¿no? Cada uno de esos aspectos tiene mucho para verse y para distinguirse, así que no se hagan problema cuando relean esto, o cuando lo lean, o cuando lo escuchen. No se hagan problema de decir, uy, aquí esto se me escapó, esta cita que hizo. Se va a volver a repetir, precisamente porque la idea de este encuentro era concentrar los temas y ver en qué direcciones nos vamos a ir moviendo. Si una dirección histórica, descriptiva, funcional, narrativa, las distintas dimensiones del profetismo. Bueno, muy bien, nos vemos entonces el miércoles que viene con este tema. Hasta el miércoles.